Imagina cuánto espacio en tu mente ocupan las personas en las que piensas una y otra vez. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de ellos, sino de tu manera de pensar? El budismo guarda una respuesta milenaria. Aprender a soltar la carga, dejar de dar vueltas a lo mismo y recuperar tu paz. Hoy descubrirás una enseñanza que puede transformar tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo para siempre. El peso de los pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que tu cabeza no para? Que das vueltas una y otra vez a la misma persona. A lo que dijo, a lo que no dijo. A lo que hizo o dejó de hacer. Es como si tu mente fuese una rueda que no se detiene. Y que cada vuelta pesara más que la anterior. Quizás has notado que, aunque el otro siga con su vida, tú sigues enganchado, atrapado en un laberinto de pensamientos que no llevan a ningún lado. En el budismo se habla de cómo los pensamientos pueden convertirse en una carga invisible. No se trata de que pensar sea malo, sino de que cuando se vuelve excesivo, se convierte en un peso que llevamos sin darnos cuenta. Y ese peso nos roba energía, claridad, y sobre todo, paz. Imagina por un momento que vas caminando por un sendero con una mochila en la espalda. Al principio está vacía, ligera. Pero cada vez que piensas en alguien una y otra vez, colocas una piedra dentro. Una pequeña duda, otra piedra. Un recuerdo que no logras soltar, otra piedra. Una conversación que repites en tu cabeza, otra más. Sin darte cuenta, al cabo de unas horas, tu mochila está llena de piedras. Y claro, te preguntas por qué estás tan cansado, porque todo parece costar el doble. No es la vida la que pesa, son las piedras que tú mismo vas metiendo en tu mochila mental. Un maestro zen contaba la historia de dos monjes que caminaban juntos. En su trayecto llegaron a un río y encontraron a una mujer que no podía cruzarlo. Uno de los monjes, sin dudar, la cargó sobre sus hombros, la cruzó al otro lado y continuaron su camino. Horas después, el otro monje le dijo: «Hermano, no puedo creer que hayas cargado a esa mujer. Nuestra enseñanza nos dice que no debemos tener contacto con ellas». El primero lo miró con calma y respondió: «Yo dejé a la mujer en la orilla hace horas, ¿por qué tú todavía la sigues cargando en tu mente?». Así funcionan nuestros pensamientos. Muchas veces cargamos personas, palabras o recuerdos mucho más tiempo del necesario. Lo que fue un instante se convierte en días, semanas, incluso años de darle vueltas a lo mismo. Y lo peor es que esa carga no la llevan ellos, la llevas tú. Cuando piensas demasiado en alguien, no solo lo traes a tu presente, sino que dejas de estar en tu propia vida. Tu mente se escapa a un pasado que ya pasó o a un futuro que aún no existe. Y en ese viaje, pierdes lo más valioso, tu presente. El único lugar donde puedes estar en paz. La trampa de pensar demasiado en los demás. Cuando piensas demasiado en alguien, crees que estás resolviendo algo. Pero en realidad te estás atando más. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. La mente insiste. Si sigo dándole vueltas, encontraré la respuesta, entenderé lo que pasó, sabré qué hacer. Pero lo único que consigues es agrandar la llama. Y lo curioso es que la mayoría de las veces, esos pensamientos no cambian nada fuera de ti. La persona de la que piensas sigue con su vida. Incluso puede que ni sepa que ocupa tanto espacio en tu mente. Entonces, ¿para quién es la carga? Solo para ti. El budismo explica que esta trampa mental nace de dos fuerzas: el apego y la aversión. El apego aparece cuando idealizamos a alguien. Cuando queremos que esa persona actúe, piense o sienta de una manera que nos haga felices. La aversión, en cambio, surge cuando sentimos rechazo. Cuando nos obsesionamos con alguien que nos hirió o no cumplió nuestras expectativas. Y en los dos casos, lo que hacemos es entregarle nuestra paz al otro. Imagina que tu mente es como un teatro. Tú eres el dueño, pero un día permites que un invitado se suba al escenario y no se baje nunca. Habla, grita,
ocupa todos los focos. Y tú, en lugar de echarlo, te sientas en la butaca a escucharlo día tras día. Esa es la trampa de pensar demasiado. Darle el escenario principal de tu vida a alguien que, en realidad, no debería estar ahí tanto tiempo. Un proverbio zen dice: si no puedes dejar de pensar en alguien, observa qué parte de ti sigue atada a él. Porque al final, no son las personas las que nos encadenan. Son nuestras expectativas, nuestras memorias y nuestras historias mentales sobre ellas. Y aquí viene lo más duro. Muchas veces pensamos que sufrimos por lo que nos hicieron los demás. Pero en realidad sufrimos porque seguimos recordándolo una y otra vez. Lo que nos ata no es el hecho en sí, sino nuestra resistencia a soltarlo. La trampa está en creer que si piensas lo suficiente encontrarás paz. Y es justo al revés. La paz solo llega cuando dejas de pensar demasiado y permites que el río de la vida siga su curso. ¿Qué enseña el budismo sobre la mente inquieta? Nuestra mente es como un mono inquieto saltando de rama en rama. Nunca se queda quieto, siempre busca algo nuevo a lo que aferrarse. A veces salta hacia el pasado y revive conversaciones, heridas o recuerdos. Otras veces se lanza al futuro, imaginando escenarios que aún no existen. Y muy pocas veces descansa en el presente, que es el único lugar donde realmente tenemos vida. El budismo enseña que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento está en esa mente inquieta. No es lo que ocurre fuera lo que nos hace daño, sino la interpretación constante que nuestra mente hace de ello. Lo que nos roba la paz no es lo que alguien dijo, sino la película que construimos después. Un maestro solía contar la historia de un hombre que cada noche soñaba con un tigre que lo perseguía. Se despertaba empapado en sudor, agotado, como si hubiera corrido kilómetros. Un día fue a buscar consejo y le preguntó: «Maestro, ¿cómo hago para que el tigre deje de perseguirme?». El maestro le respondió: «El tigre no es real, es tu mente corriendo. Lo que necesitas no es huir más rápido, sino despertar de verdad». ¿Así es la mente inquieta? Crea tigres que no existen, amenazas que nunca llegan, y conversaciones que jamás suceden. Y cuanto más las alimentamos, más reales nos parecen. El budismo no intenta que elimines todos tus pensamientos, porque eso sería imposible. La mente piensa, igual que el corazón late o los pulmones respiran. Lo que enseña es a no dejar que esos pensamientos te controlen. A observarlos como quien ve pasar nubes en el cielo. Vienen, se forman, cambian de forma y al final desaparecen. Ninguna nube permanece para siempre, tampoco un pensamiento. El problema es que muchas veces creemos que cada nube es una tormenta. La mente dice: si no piensa en mí, es que ya no le importo. Y nosotros la creemos. Dice: si no controlo todo, algo saldrá mal. Y nos aferramos. Y así es como convertimos simples nubes en tormentas que nos dejan sin paz. El camino que propone el budismo es aprender a reconocer esa inquietud y darle espacio sin engancharnos. Porque cuando dejas de pelear con tus pensamientos y simplemente los observas, empiezan a perder poder. Como si de pronto entendieras que el tigre solo estaba en un sueño. Y tú ya estás despierto. El principio del desapego, liberar la carga mental. El desapego suele malinterpretarse. Muchas personas creen que significa no querer a nadie, no preocuparse, vivir aislado sin vínculos ni afecto. Pero el budismo lo explica de otra manera. Desapegarse no es dejar de amar, es dejar de sufrir por aferrarse. Es amar con libertad, sin convertir a la otra persona en una prisión dentro de tu mente. Imagina que tienes una mariposa en tu mano. Si la aprietas demasiado, la dañas. Si la dejas volar, la disfrutas en toda su belleza, sin necesidad de atraparla. Así funciona el desapego. No se trata de renunciar a las personas, sino de soltar la necesidad de controlarlas,
de poseerlas o de mantenerlas como nosotros queremos que sean. Cuando piensas demasiado en alguien, en realidad no estás pensando en la persona tal y como es, sino en la versión que tu mente ha creado. Y cuanto más te aferras a esa versión, más sufres cuando la realidad no encaja. El desapego te recuerda que las personas cambian, los momentos pasan y nada es permanente. Esa es la naturaleza de la vida. Hay una antigua historia zen que lo explica bien. Un monje estaba llorando desconsolado porque había perdido su cuenco de madera, el único que tenía. Otro monje lo vio y le dijo: «No sufras tanto, al fin y al cabo era solo un cuenco». El primero respondió: «No lloro por el cuenco, lloro porque me doy cuenta de que también perderé todo lo demás que amo». El maestro entonces le dijo: «Y ahí está tu libertad, cuando aceptes que todo lo que amas algún día se irá, empezarás a vivirlo de verdad». El desapego no significa frialdad, significa profundidad. Porque cuando aceptas que nada es eterno, disfrutas cada instante con más intensidad. Una conversación, una sonrisa, un gesto, los vives sabiendo que son únicos. Y cuando llega el momento de soltar, no te destruyes pensando una y otra vez en lo que pudo haber sido. Aferrarte mentalmente a alguien es como intentar retener agua con las manos. Por más que aprietes, se escapa. Pero si abres la mano y permites que fluya, descubres que siempre hay agua a tu alrededor. Lo mismo ocurre con las relaciones, con los recuerdos y con las personas que pasan por tu vida. El desapego es la llave que abre la puerta de la libertad interior. Es entender que puedes querer sin poseer, recordar sin quedarte atrapado y soltar sin resentimiento. Y cuando aprendes a hacerlo, tu mente se aligera. Como si de repente esa mochila llena de piedras empezara a vaciarse. Atención plena, el arte de observar sin juzgar. Si la mente es como un mono inquieto que salta de un lado a otro, la atención plena es la cuerda suave que lo invita a quedarse quieto un momento. No se trata de obligarlo, ni de luchar contra él, sino de observarlo con calma hasta que poco a poco se aquieta por sí mismo. La atención plena, también llamada presencia consciente, consiste en entrenar la mente para estar aquí, en este instante, sin enredarse en pensamientos del pasado o del futuro. Y lo más importante, observar sin juzgar. No etiquetar lo que ocurre como bueno o malo, correcto o incorrecto. Solo verlo tal cual es. Cuando piensas demasiado en alguien, tu mente se escapa a historias que casi nunca son reales. Lo que hace la atención plena es devolverte a lo que sí está ocurriendo ahora. En vez de repetir una conversación pasada, te lleva a notar cómo respiras. En lugar de imaginar lo que esa persona piensa de ti, te recuerda cómo se siente tu cuerpo en este mismo segundo. Es como si de pronto volvieras a tu casa después de estar perdido. Un maestro zen explicaba la atención plena con esta frase: «Cuando bebo té, solo bebo té». Parece sencillo, pero piensa cuántas veces estás en una acción cotidiana y tu mente está en otro sitio. Bebiéndote un café, pero pensando en alguien que no te llamó. Caminando por la calle, pero reviviendo una discusión. Esa es la raíz del sufrimiento, no estamos donde estamos. La práctica de la atención plena nos devuelve esa presencia. Te invita a darte cuenta de tu respiración, de cómo el aire entra y sale, de cómo tus pasos tocan el suelo, de cómo suenan los sonidos alrededor. Y en ese estado, los pensamientos empiezan a perder fuerza. Como si fueran olas que llegan, pero ya no arrastran. Para quien piensa demasiado en los demás, la atención plena es un refugio. Porque cada vez que la mente quiere llevarte a un recuerdo o a una fantasía, puedes traerla de vuelta a lo que sí es real, este instante. Y en este instante, estás a salvo. Imagina que tu mente es un cielo lleno de pájaros volando de un lado a otro. Si intentas atraparlos, te agotas. Pero si te sientas y miras el cielo, comprendes que los pájaros son solo parte del paisaje. Así funciona la atención plena. No luchas contra tus pensamientos, simplemente los observas. Hasta que entiendes que no eres ellos.
Y en esa distancia, surge la libertad. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Hasta ahora hemos visto cómo los pensamientos pueden atraparnos, cómo el apego nos encadena y cómo la atención plena nos libera. Pero la pregunta clave es: ¿cómo llevar todo esto a la vida cotidiana? Porque entenderlo en teoría es sencillo. Lo difícil es aplicarlo cuando la mente empieza a dar vueltas sin parar. El primer paso es darte cuenta. Parece obvio, pero muchas veces pensamos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Te descubres después de 20 minutos repasando una conversación imaginaria en tu cabeza, como si fueras director de una obra de teatro. ¿El entrenamiento empieza en el momento en que te das cuenta? Estoy atrapado en este pensamiento otra vez. Ese instante de lucidez ya es un cambio enorme. Porque pasas de estar perdido dentro de la película a ser espectador de lo que ocurre en tu mente. El segundo paso es la respiración. Puede sonar demasiado simple, pero es la herramienta más poderosa que tienes. Cada vez que notes que piensas demasiado en alguien, detente y lleva tu atención al aire que entra y sale. No intentes cambiar nada, solo obsérvalo. Ese gesto tan pequeño interrumpe el torbellino mental y te devuelve al presente. El tercer paso es soltar con compasión. Aquí es donde entra el desapego. No te pelees con tu mente, no te castigues por pensar demasiado. Si lo haces, solo aumentas la lucha. En vez de eso, puedes decirte: sí, estoy pensando en esto otra vez, pero elijo no quedarme atrapado. Imagina que el pensamiento es como una hoja que cae en un río. La ves, reconoces que está ahí y luego la dejas fluir corriente abajo. El cuarto paso es cultivar espacios de silencio. Hoy en día estamos rodeados de estímulos, notificaciones, mensajes, redes sociales, ruido constante. Todo eso alimenta la mente inquieta. Dedicar aunque sea 10 minutos al día a estar en silencio, sin distracciones, es como darle vacaciones a tu cerebro. Puede ser meditando, caminando despacio, escuchando los sonidos del entorno, o simplemente cerrando los ojos en tu habitación. Lo importante es darte un espacio para respirar sin tanta interferencia. El quinto paso es practicar la gratitud y el enfoque en lo que tienes. La mente suele engancharse en personas o situaciones porque siente un vacío. Pero cuando cultivas el hábito de mirar lo que sí está presente y agradecerlo, ese vacío se reduce. Dejas de necesitar tanto de los demás para sentirte en paz. Al principio puede que te cueste. La mente volverá una y otra vez a sus viejos hábitos de sobrepensar. Pero igual que un músculo se fortalece con la práctica, tu capacidad de soltar también crece con el tiempo. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo con constancia. Cada pequeño paso que das hacia la atención plena y el desapego es una piedra menos en tu mochila. Y llegará un día en que te descubras viviendo más ligero, pensando menos en los demás y sintiendo más paz en tu interior. El camino hacia la paz interior. La paz interior no es un lugar al que llegas de repente, como quien alcanza la cima de una montaña y ya nunca vuelve a bajar. Es más bien un camino que recorres cada día, paso a paso, eligiendo una y otra vez soltar aquello que te pesa y volver a lo que te da calma. Cuando dejamos de pensar demasiado en los demás, lo que descubrimos no es frialdad, sino libertad. Dejas de estar prisionero de conversaciones que no existen, de recuerdos que ya pasaron o de expectativas que nunca se cumplen. Y en ese espacio vacío, que al principio puede asustar, empieza a nacer algo nuevo, serenidad. El budismo enseña que la verdadera paz no viene de cambiar a los demás, sino de transformar tu relación con tu propia mente. Y eso es algo que sí está en tus manos. Nadie más puede hacerlo por ti. Puedes pasar años esperando a que alguien te dé la respuesta, la disculpa o el gesto que crees necesitar. Pero la única llave para abrir tu paz interior la llevas tú, en tu capacidad de soltar.
Imagina por un momento cómo sería tu vida si tu mente dejara de darle vueltas a todo. Si pudieras pensar en alguien, y en lugar de quedarte atrapado en emociones y recuerdos, simplemente lo dejaras ir. Si cada pensamiento pareciera como una nube que observas, agradeces y sueltas. Esa es la dirección del camino. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿cuál es el secreto de la paz? El maestro le respondió: deja de discutir con lo que la vida es. Porque al final, la paz no depende de que todo sea perfecto, sino de tu capacidad de aceptar lo que viene y soltar lo que se va. Cada vez que eliges no engancharte, cada vez que respiras en medio del torbellino, cada vez que observas sin juzgar, estás dando un paso hacia esa paz. No es un destino lejano, está aquí mismo, en tu manera de vivir el presente. Y ahí está el verdadero poder de esta enseñanza. No necesitas que nada fuera cambie para sentirte en calma. La calma empieza en ti. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la clave no está en dejar de pensar, sino en aprender a soltar. No se trata de huir de las personas ni de bloquear lo que sientes, sino de vivir con más ligereza, sin cadenas mentales que te quiten la paz. El budismo nos recuerda que el mundo interior es nuestro verdadero refugio. Y cada vez que eliges no quedarte atrapado en un pensamiento repetitivo, estás construyendo un espacio más sereno dentro de ti. Así que la próxima vez que tu mente empiece a dar vueltas sobre alguien, recuerda, no es la persona la que ocupa tu paz. Eres tú quien puede soltarla. Y en ese gesto de soltar, encontrarás una libertad que nadie podrá quitarte. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no te deja en paz, que comparas tu vida con la de los demás o que intentas controlar lo que otros piensan de ti? El budismo enseña que gran parte de nuestro sufrimiento nace de esas trampas invisibles, el apego a pensamientos, la ilusión de control y la constante comparación. En este documental, descubriremos cómo soltar esas cadenas, cultivar silencio interior y transformar lo cotidiano en un camino hacia la libertad. Quédate, porque la verdadera paz empieza cuando dejamos de ser prisioneros de nuestra mente. El origen del sufrimiento, el apego oculto en los pensamientos. Cuando escuchamos la palabra apego, solemos pensar en cosas materiales o en personas. Imaginamos a alguien que no puede separarse de un objeto querido que sufre porque no quiere perder a alguien importante. Pero en el budismo, el apego va mucho más allá. También existe un apego mucho más sutil, casi invisible, el apego a los pensamientos. Ese es, precisamente, uno de los orígenes más profundos del sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento surge de 3 raíces, el deseo, la aversión y la ignorancia. Y si lo observamos bien, estas 3 raíces aparecen constantemente en nuestros pensamientos. Deseamos que alguien nos admire, rechazamos las palabras de otra persona que nos hirieron, ignoramos que la mente exagera y repite historias una y otra vez. Cada vez que nos aferramos a esas ideas, el sufrimiento se intensifica. Pongamos un ejemplo sencillo: alguien no nos saluda al pasar. El hecho en sí dura apenas unos segundos, pero la mente lo convierte en un drama. Empezamos a pensar: ¿habrá pasado algo? ¿Estará enfadado conmigo? ¿He hecho algo mal? Ese pensamiento se queda girando, y con él aparece el apego. Nos aferramos a la idea de que necesitamos comprender, justificar o resolver la actitud del otro. Y cuanto más nos aferramos, más crece la incomodidad. El apego a los pensamientos funciona como un nudo. Cuanto más tiramos de él, más se aprieta. Si dejamos que un pensamiento pase como una nube, desaparece. Pero si lo agarramos y lo repetimos una y otra vez, nos encadenamos a él. Ese es el apego invisible, no a un objeto, no a una persona, sino a una historia mental que nunca termina. Lo curioso es que solemos creer que pensar mucho es útil, que nos ayuda a encontrar soluciones o a protegernos. Y a veces es cierto, la reflexión y la memoria tienen su valor. Pero cuando ese pensamiento se convierte en rumiación, deja de ser una herramienta y se convierte en una cárcel. El budismo nos invita a distinguir entre un pensamiento útil y un pensamiento repetitivo. El útil resuelve, el repetitivo encadena. Otra forma en la que aparece este apego oculto es con nuestras propias opiniones.
Nos identificamos tanto con una idea que creemos que somos esa idea. Y cuando alguien la cuestiona, sentimos que nos atacan a nosotros. Ese apego a tener razón, a que los demás reconozcan nuestro punto de vista, es otra fuente constante de sufrimiento. El budismo propone algo radical pero liberador: reconocer que los pensamientos no son la verdad absoluta, sino fenómenos pasajeros. Surgen, se quedan un momento y desaparecen. No son nosotros. No son permanentes. No tienen dueño. El sufrimiento empieza cuando los tratamos como si fueran verdades grabadas en piedra. Un maestro budista solía decir: los pensamientos son como invitados en tu casa. Algunos entran, se quedan un rato y se van. El problema es que tú les das la llave, les preparas la cama y luego te quejas de que no se marchan. Esta metáfora refleja muy bien el apego mental. Somos nosotros quienes damos poder a las ideas, quienes permitimos que ocupen más espacio del necesario. Para empezar a soltar ese apego, el primer paso es reconocerlo. Cada vez que notes que un pensamiento vuelve una y otra vez, pregúntate: ¿es este pensamiento útil o es solo apego? Muchas veces descubrirás que no soluciona nada, que no aporta nada nuevo, que solo repite el mismo guión. Y en ese momento, puedes elegir no alimentar más ese ciclo. El segundo paso es recordar la impermanencia. Así como las estaciones cambian, así como los días pasan, los pensamientos también fluyen. No hay ninguno que dure para siempre. Saber esto te da perspectiva: lo que ahora parece insoportable, mañana será un recuerdo débil. Lo que hoy ocupa toda tu mente, en un tiempo será irrelevante. Finalmente, el tercer paso es practicar la observación sin identificación. En lugar de decir: estoy preocupado, puedes decir: hay preocupación en mi mente. En lugar de: soy un desastre, puedes decir: hay un pensamiento que dice que soy un desastre. Ese pequeño cambio de lenguaje abre un espacio entre tú y el pensamiento. Y en ese espacio aparece la libertad. El origen del sufrimiento, entonces, no está en los demás ni en las circunstancias externas. Está en el apego oculto que desarrollamos hacia nuestros pensamientos. Y cuando comprendemos esto, descubrimos que también tenemos el poder de liberarnos. No necesitamos pelear con la mente ni huir de ella. Solo necesitamos aprender a ver sus juegos, reconocer su tendencia a aferrarse y practicar el arte de soltar. Porque la mente siempre querrá fabricar historias. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es nuestra relación con esas historias. Y cuando dejamos de ser prisioneros del apego mental, damos el primer paso hacia una vida mucho más ligera, clara y en paz. La ilusión del control, porque no puedes manejar lo que otros piensan. Uno de los mayores motivos de sufrimiento humano es la obsesión por controlar lo que los demás piensan de nosotros. Queremos caer bien, ser reconocidos, ser admirados o al menos no ser criticados. Esta necesidad, aunque natural en cierta medida, puede convertirse en una trampa sin salida: la ilusión de control. El budismo nos recuerda que la mente de los demás no está en nuestras manos. Cada persona percibe la vida a través de sus propias experiencias, emociones, heridas y creencias. Lo que piensan de ti dice más de ellos que de ti mismo. Y sin embargo, dedicamos horas y horas a imaginar, corregir y justificar comportamientos para intentar influir en opiniones ajenas. Esa es una lucha perdida desde el inicio. Imagina que caminas con un espejo en la mano. Quieres que todo el mundo vea en ese espejo la mejor imagen de ti, sonriente, fuerte, impecable. Pero cada persona que mira ese reflejo lo interpreta a su manera. Uno ve simpatía, otro desconfianza, otro indiferencia. No importa cuánto pulas el espejo, no puedes controlar la mirada del otro. Esa es la ilusión. El deseo de controlar lo que piensan los demás nos roba energía en pequeños gestos cotidianos. Por ejemplo, después de una conversación repasamos cada palabra: ¿habrá sonado mal lo que dije? ¿Me habré explicado bien? ¿Qué estarán pensando de mí ahora? Y lo curioso es que, mientras nosotros seguimos atrapados en ese torbellino, la otra persona probablemente ya ni lo recuerda. El budismo enseña que esta necesidad de control surge del ego. El ego teme ser rechazado y busca constantemente seguridad a través de la aprobación externa. Pero esa seguridad es frágil, porque depende de algo que nunca podremos manejar: la mente de los demás.
Y como esa mente cambia de opinión tan rápido como cambia el viento, vivir pendiente de ella es vivir en tormenta permanente. Una de las grandes lecciones del Buda es la aceptación de la incertidumbre. Nunca sabremos exactamente lo que piensan los demás. Nunca podremos asegurarnos de que siempre nos respeten, nos admiren o nos quieran. Y pretender lo contrario es como intentar atrapar agua con las manos, cuanto más fuerte aprietas, más se escapa. Esto no significa que no debamos cuidar nuestras palabras o acciones. La compasión y la ética son fundamentales en la vida budista. Pero hay una diferencia entre actuar con bondad y tratar de controlar el resultado. Lo primero está en tus manos, lo segundo no. Cuando haces lo correcto, tu tarea está cumplida. Lo demás pertenece al otro, a su camino y a su interpretación. Una metáfora muy usada en la tradición budista es la de la flecha envenenada. Si alguien te dispara una flecha, lo primero que haces es intentar sacarla. No te pones a pensar de qué madera está hecha, quién la fabricó o qué pensará la persona que la lanzó. Pero con la opinión ajena, hacemos lo contrario, en lugar de liberarnos, analizamos la flecha, la acariciamos y la mantenemos clavada. El resultado es sufrimiento innecesario. Practicar el desapego frente a la opinión de los demás no significa volverse indiferente o antisocial. Significa reconocer que no necesitas controlar esas opiniones para estar en paz. Puedes seguir actuando con integridad, ofreciendo lo mejor de ti, pero sin cargar con la ansiedad de agradar a todos. Y aquí aparece una gran verdad: incluso si hicieras todo perfecto, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. La práctica diaria consiste en cambiar el enfoque, en lugar de preguntar ¿qué piensan de mí?, preguntarte ¿qué pienso yo de mí mismo en este momento? Esa es la verdadera medida. ¿Estoy actuando con claridad? ¿Con compasión? ¿Con autenticidad? Si la respuesta es sí, entonces ya no necesitas la validación externa para estar en paz. Este cambio libera una enorme cantidad de energía. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, recuperamos la calma. Nos damos cuenta de que la mente de los demás es como el clima, impredecible, cambiante, fuera de nuestro alcance. Y así como no culpamos al cielo por llover, tampoco necesitamos atormentarnos por lo que otro piense. El budismo no promete que este desapego sea fácil, porque la costumbre de buscar aprobación está muy arraigada. Pero con práctica y conciencia, poco a poco se afloja la cadena. Cada vez que notes que tu mente se engancha pensando en lo que otro creerá de ti, recuérdalo: esa mente no me pertenece. Esa opinión no está en mis manos. Y al recordarlo, sentirás como la ilusión del control se desvanece y tu corazón descansa en una libertad nueva. El veneno de la comparación: liberarse de medir la vida con la de otros. Pocas cosas generan tanta insatisfacción en la vida como la comparación constante. Nos comparamos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, con desconocidos en las redes sociales. Siempre hay alguien que parece más exitoso, más atractivo, más inteligente, más feliz. Y cuanto más miramos hacia afuera, más sentimos que nos falta algo. El budismo identifica esta actitud como una de las fuentes principales del sufrimiento, porque detrás de la comparación siempre se esconde el apego al ego. El ego quiere destacar, quiere sentirse especial, quiere ser más que los demás. Y cuando percibe que no lo logra, aparecen la envidia, la frustración y el resentimiento. El problema de la comparación es que nunca termina. Incluso si logras algo que te coloca por encima de otros en un momento dado, siempre habrá alguien con más. Más dinero, más belleza, más reconocimiento. Es una carrera sin línea de meta, porque la mente comparativa nunca está satisfecha. Como un fuego que se alimenta de combustible, cuanto más le das, más crece. Un maestro budista decía que compararnos es como beber agua salada: cuanto más bebes, más sed tienes. Y es cierto, cada logro que alcanzamos al compararnos nos da una satisfacción breve, pero enseguida buscamos otro punto de referencia y volvemos a sentirnos vacíos. Además, la comparación es injusta porque siempre se hace desde una visión parcial. Comparamos nuestra vida entera con un fragmento de la vida del otro. Vemos la sonrisa en una foto, pero no vemos las lágrimas detrás de esa sonrisa. Vemos el éxito público, pero no las batallas privadas. Y entonces sufrimos por una ilusión, por una imagen incompleta que la mente convierte en realidad absoluta.
El budismo nos invita a mirar hacia adentro y reconocer que cada ser humano sigue un camino único. No hay dos karmas iguales, no hay dos historias iguales. Comparar tu vida con la de otro es como comparar un árbol con una montaña, ambos son valiosos en sí mismos, pero tienen formas, tiempos y funciones distintas. Liberarse de la comparación no significa ignorar a los demás, sino dejar de usar su vida como medida de la nuestra. Significa entender que tu valor no depende de si tienes más o menos que alguien, sino de cómo cultivas tu propia conciencia, tu compasión y tu paz interior. Una práctica poderosa es la gratitud. Cuando te sorprendas comparándote, gira la mirada hacia lo que ya tienes. Haz una lista mental de 3 cosas por las que puedes agradecer en ese momento. Puede ser algo simple, tu salud, tu respiración, una amistad sincera, un techo bajo el que dormir. La gratitud rompe el veneno de la comparación porque cambia la falta en abundancia. Otra herramienta es la compasión. En lugar de envidiar al otro, reconoce su esfuerzo y su camino. Si alguien ha alcanzado algo que admiras, en vez de sentir resentimiento, puedes alegrarte por él. El budismo llama a esto mudita, la alegría empática, la capacidad de regocijarse en la felicidad de los demás sin sentir pérdida. Esta actitud transforma el veneno en medicina. También es importante recordar la impermanencia. Todo lo que hoy admiras en otro, mañana puede desaparecer. La belleza cambia, el éxito es frágil, la riqueza no dura para siempre. Aferrarse a esas comparaciones es aferrarse a sombras. En cambio, lo que permanece es tu crecimiento interior, lo que cultivas en silencio dentro de ti. En la vida diaria, puedes empezar a practicar este cambio en pequeños momentos. Si ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, obsérvalo sin juicio. Pregúntate, ¿qué parte de mi mente está comparando? Esa simple pregunta te devuelve la conciencia. Y cuando la conciencia entra, la comparación pierde fuerza. Al liberarte de medir tu vida con la de los demás, aparece algo sorprendente, la paz. Ya no necesitas competir, ya no necesitas demostrar, ya no necesitas vivir para impresionar. Descubres que tu camino es suficiente, que tu ritmo es perfecto, que tu valor no depende de ninguna comparación. En última instancia, el budismo enseña que la verdadera riqueza no se mide en posesiones ni en logros visibles, sino en la capacidad de vivir con un corazón libre. Cuando dejas de mirar constantemente hacia los lados y aprendes a mirar hacia adentro, el veneno de la comparación se disuelve. Y en su lugar surge una profunda sensación de libertad, aceptación y alegría por simplemente ser. El silencio interior, aprender a descansar de los pensamientos. Vivimos rodeados de ruido. No solo del ruido externo de coches, conversaciones, teléfonos y pantallas, sino de un ruido mucho más insistente, el ruido interior de la mente. Pensamientos que no paran, recuerdos que regresan, preocupaciones que se adelantan al futuro. Ese murmullo constante se convierte en la banda sonora de nuestra vida. Y lo más grave es que nos hemos acostumbrado tanto al que creemos que es lo normal. El budismo nos recuerda algo esencial: la mente no está hecha solo para pensar, también está hecha para descansar. El silencio interior no es vacío ni aburrimiento, es el estado natural de la conciencia cuando dejamos de alimentar pensamientos innecesarios. En ese silencio aparece una claridad que no se encuentra en medio del ruido. Imagina un lago agitado por el viento. La superficie se mueve, las aguas se enturbian y no puedes ver lo que hay en el fondo. Ese lago es nuestra mente cuando está dominada por pensamientos constantes. Pero si el viento se calma, el agua se vuelve transparente y el fondo se revela. El silencio interior funciona igual: cuando la mente descansa, podemos ver la realidad tal como es. El problema es que confundimos silencio con inactividad. Creemos que si no estamos pensando en algo, estamos perdiendo el tiempo. Pero la verdad es lo contrario: cuando logramos espacios de silencio, ganamos energía, concentración y equilibrio. El silencio no es vacío, es alimento. ¿Cómo aprender a descansar de los pensamientos? El budismo ofrece varias prácticas. Una de ellas es la respiración consciente. Dedicar unos minutos al día a observar cómo entra y sale el aire sin intervenir, simplemente notando su ritmo natural. Al hacerlo, la mente encuentra un ancla y poco a poco se aquieta. Otra práctica es el espacio de pausa. Antes de responder a una conversación, antes de dar una opinión, incluso antes de levantarte de la cama,
puedes regalarte unos segundos de silencio. No se trata de pensar en algo, sino de quedarte simplemente presente. Estos momentos breves, repetidos muchas veces, van entrenando a la mente a descansar. El silencio interior también requiere aprender a no perseguir cada pensamiento que aparece. Imagina que estás sentado en una estación de tren. Los trenes pasan uno tras otro, cada uno con un destino distinto. Normalmente, nos subimos a todos los trenes, uno nos lleva al pasado, otro al futuro, otro a una discusión pendiente. El silencio consiste en quedarte sentado en el andén, viendo pasar los trenes sin necesidad de subirte. Una enseñanza budista dice que los pensamientos son como campanas sonando en un valle. Tú puedes escuchar el eco sin necesidad de seguirlo montaña arriba. Del mismo modo, puedes permitir que los pensamientos suenen y se apaguen sin correr detrás de ellos. Esa actitud de observación tranquila abre la puerta al descanso. También es importante comprender que el silencio no significa ausencia total de pensamientos. La mente, por naturaleza, genera ideas. El silencio interior consiste en no identificarse con ellas, en no darles más importancia de la que merecen. Un pensamiento puede aparecer y desaparecer sin dejar huella. Eso ya es silencio. En nuestra sociedad actual, el silencio se ha vuelto un bien escaso. Estamos acostumbrados a llenar cada vacío con música, noticias, mensajes, distracciones. Pero el budismo nos invita a reconciliarnos con esos espacios. A sentarnos en silencio sin miedo, a escuchar lo que hay dentro, a descubrir que detrás del ruido siempre ha existido un fondo tranquilo. Los beneficios de este silencio son enormes. El estrés disminuye, la ansiedad se suaviza, la mente se vuelve más clara y creativa. Pero lo más valioso es la sensación de libertad. Cuando sabes descansar de los pensamientos, ya no te sientes esclavo de ellos. Descubres que puedes vivir con la mente como compañera, no como tirana. En la vida cotidiana, cultivar silencio interior puede ser tan simple como apagar el teléfono un rato, caminar sin auriculares, observar la naturaleza, o incluso sentarte en tu casa sin hacer nada, solo respirando. Estos momentos, aunque pequeños, son medicina. El silencio no es una meta lejana ni un privilegio reservado a monjes en un monasterio. Está disponible para todos, aquí y ahora. Solo requiere decisión y práctica. Y cuando lo experimentas, aunque sea por unos segundos, entiendes lo que el Buda enseñaba, que la verdadera paz no depende de que todo a tu alrededor cambie, sino de que tu mente aprenda a descansar. En ese silencio descubres quién eres más allá de los pensamientos, más allá de las historias, más allá de las comparaciones. Descubres que la conciencia misma, desnuda y clara, es un espacio de calma inmutable. Y ese descubrimiento transforma para siempre tu manera de vivir. La compasión como antídoto al juicio constante. La mente humana tiene un hábito difícil de frenar: juzgar. Juzgamos a las personas que conocemos, a las que no conocemos, a quienes vemos en la calle o en las redes sociales, e incluso nos juzgamos a nosotros mismos de manera implacable. Y cada juicio que emitimos, aunque parezca pequeño, nos aleja de la paz interior. El budismo enseña que este impulso de juzgar nace de la ignorancia y del ego. Cuando juzgamos, en realidad estamos proyectando nuestras propias inseguridades, miedos o expectativas sobre los demás. Creemos que sabemos quién es el otro basándonos en una acción, una palabra o una apariencia, pero en verdad lo que vemos es un reflejo de nuestras propias ideas. El problema de vivir atrapados en el juicio es doble: sufrimos por los demás y sufrimos por nosotros mismos. Cuando alguien no actúa como esperamos, nuestra mente lo etiqueta rápidamente: egoísta, torpe, injusto. Y al hacerlo, creamos un muro invisible entre nosotros y esa persona. Pero también somos víctimas de nuestros propios juicios internos: no soy suficiente, siempre me equivoco, debería hacerlo mejor. Estos juicios nos encadenan al dolor. La compasión es el antídoto que propone el budismo. Ser compasivo no significa justificar todo ni aceptar lo dañino. Significa mirar más allá del juicio superficial y ver la humanidad que compartimos. Comprender que cada persona actúa desde sus condiciones, sus heridas y sus limitaciones. Y reconocer que, igual que nosotros, todos buscan ser felices y evitar el sufrimiento, aunque a veces lo hagan de maneras equivocadas. Un ejemplo cotidiano: alguien nos responde con rudeza en el trabajo. La reacción inmediata es juzgar: qué mal educado, qué arrogante.
Pero si aplicamos la compasión, nos preguntamos, ¿qué habrá detrás de esa actitud? Quizá está estresado, cansado, preocupado por algo que no sé. De repente, el juicio se suaviza y la distancia desaparece. Lo mismo ocurre con nosotros mismos. Cuando fallamos, solemos ser nuestros críticos más duros. Pero el budismo nos invita a tratarnos como trataríamos a un buen amigo, con comprensión, paciencia y ternura. En lugar de repetir soy un desastre, podemos decirnos estoy aprendiendo, estoy en camino. Esa mirada compasiva abre espacio a la sanación. La práctica de la compasión también se ejercita en la meditación. Existe una técnica llamada metta bhavana, o meditación de amor bondadoso, en la que repetimos frases de buenos deseos primero para nosotros mismos, luego para alguien querido, después para alguien neutral, y finalmente incluso para alguien con quien tenemos conflicto. Frases como, que estés bien, que tengas paz, que seas libre de sufrimiento. Este entrenamiento disuelve el veneno del juicio y cultiva una mirada más amplia. La compasión no elimina la capacidad de discernir. No significa ser ingenuo ni permitir abusos. Significa responder con claridad sin añadir odio. Por ejemplo, puedes poner límites firmes a alguien que te trata mal, pero hacerlo desde la calma y no desde el rencor. Esa es la fuerza de la compasión, protege sin destruir, entiende sin justificar, libera sin condenar. En la vida diaria, practicar la compasión transforma nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con juicio, escuchamos más, entendemos más y conectamos más. Esto no solo beneficia a los demás, sino que también aligera nuestro propio corazón. Porque cada juicio que emitimos es como una piedra que cargamos, y cada acto de compasión es como soltar una de esas piedras. El budismo enseña que la mente compasiva es también la mente sabia. Al ver más allá de la superficie, entendemos que el otro no es nuestro enemigo, sino un ser humano atrapado en sus propias batallas, igual que nosotros. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver la vida como una guerra de juicios y empezamos a verla como un camino compartido hacia la paz. La compasión no se limita a grandes gestos. A veces basta con un pensamiento amable, una sonrisa, o simplemente decidir no añadir más críticas internas. Cada pequeño acto cuenta, y cada vez que elegimos compasión en lugar de juicio, estamos desactivando una fuente de sufrimiento en nuestra vida. Al final, la compasión es libertad. Porque mientras estemos atrapados en el juicio constante, nuestra mente nunca estará tranquila. Pero cuando aprendemos a mirar con comprensión, no solo sanamos nuestras relaciones, también sanamos nuestro interior. Y ese es el verdadero poder de la compasión, transformar el veneno del juicio en el néctar de la paz. La práctica del aquí y ahora, transformar lo cotidiano en meditación. El budismo insiste en una idea sencilla pero poderosa: la vida solo ocurre en el presente. El pasado ya no existe, el futuro todavía no ha llegado. Sin embargo, pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en recuerdos o anticipaciones, mientras el presente se nos escapa como arena entre los dedos. La práctica del aquí y ahora es la puerta a la libertad interior. No se trata de un ideal abstracto, sino de un entrenamiento concreto que puede transformar cualquier momento de la vida diaria en un acto de meditación. No necesitas un templo, ni incienso, ni silencio absoluto. Necesitas presencia. Cuando comemos, por ejemplo, solemos hacerlo pensando en otra cosa, en el correo pendiente, en la conversación de ayer, en el plan de mañana. Apenas notamos los sabores, las texturas, los aromas. La comida se convierte en un trámite. Pero si practicamos el aquí y ahora, cada bocado puede ser una meditación. Masticar despacio, saborear, agradecer. De repente, comer deja de ser automático y se transforma en un acto consciente. Lo mismo ocurre al caminar. La mayoría de las veces caminamos con prisa, como si el único objetivo fuera llegar al destino. Pero caminar puede ser un ejercicio de atención plena, sentir el contacto de los pies con el suelo, notar el aire en la piel, observar los sonidos del entorno. Cuando caminas así, no solo avanzas en el espacio, también avanzas en el camino de la calma. La práctica del presente se aplica también a las relaciones. Escuchar de verdad a alguien es un acto de meditación. No pensar en lo que responderás, no distraerte con el teléfono, sino estar ahí, completamente. El otro percibe esa presencia y la conversación se convierte en algo mucho más profundo.
El budismo enseña que el presente es como un tesoro escondido a plena vista. Siempre está disponible, pero casi nunca lo vemos porque nuestra mente lo cubre con pensamientos. La práctica consiste en quitar esas capas una y otra vez. Y cuanto más lo hacemos, más descubrimos que el aquí y ahora tiene una riqueza infinita. Otro aspecto clave es la respiración. La respiración siempre ocurre en el presente, nunca en el pasado ni en el futuro. Por eso es el ancla perfecta. Cuando la mente se dispersa, basta con volver a sentir el aire entrando y saliendo. Ese gesto sencillo devuelve la atención al único lugar real, este momento. Al transformar lo cotidiano en meditación, empezamos a comprender que la espiritualidad no es algo separado de la vida diaria. No está solo en los retiros, ni en las ceremonias, ni en los textos antiguos. Está en lavar los platos con atención, en tender la cama con calma, en mirar el cielo sin prisa. Cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad de despertar. El aquí y ahora también nos enseña a liberarnos de la ansiedad. La ansiedad casi siempre nace del futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo saldrá? ¿Y si me equivoco? Pero cuando volvemos al presente, nos damos cuenta de que en este instante estamos a salvo. En este instante, tenemos aire, tenemos vida, tenemos lo necesario. Esa conciencia reduce la tormenta mental. En la práctica budista se habla de samadhi, la concentración profunda que surge de estar plenamente presente. No es algo reservado a monjes avanzados, cualquiera puede experimentarlo en su vida diaria. Basta con comprometerse a estar más atento en lo que hace, sin exigir perfección, solo volviendo una y otra vez. Al vivir en el presente, también cambia nuestra relación con el tiempo. Dejamos de sentir que todo pasa demasiado rápido, porque ya no vivimos corriendo hacia el futuro. Descubrimos que un minuto de plena presencia puede sentirse más rico que una hora de distracción. El tiempo ya no se mide por la cantidad de cosas hechas, sino por la calidad de la conciencia con la que las vivimos. En última instancia, la práctica del aquí y ahora es un acto de amor hacia uno mismo. Es decir, mi vida merece ser vivida plenamente, no en piloto automático. Y es también un acto de libertad, porque cada vez que eliges estar en el presente, rompes las cadenas del pasado y las ilusiones del futuro. El secreto es que no hay secreto. El presente siempre está aquí, esperando. Solo necesitamos recordarlo. Y cuando lo hacemos, la vida cotidiana se convierte en meditación, y cada momento en un paso hacia la paz interior. El camino de la libertad interior, dejar de ser prisionero de tu mente. Si hay un mensaje central en todas las enseñanzas que hemos recorrido hasta aquí, es que la mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestra mayor cárcel. Una mente clara nos permite vivir con ligereza y alegría, pero una mente atrapada en pensamientos, comparaciones y juicios nos convierte en prisioneros. La buena noticia es que el budismo nos recuerda que esa prisión no tiene barrotes de hierro, los barrotes son pensamientos, y se pueden atravesar. Ser prisionero de la mente significa vivir dominado por ella. Es cuando creemos que cada pensamiento que aparece es real, que cada emoción que surge define quién somos, que cada opinión ajena debe determinar nuestro valor. En ese estado, nuestra libertad desaparece, porque nos movemos al ritmo de los caprichos de la mente, como marionetas tiradas por hilos invisibles. El camino de la libertad interior comienza cuando nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos están en la mente, pero nosotros somos la conciencia que los observa. Esta distinción es crucial. Si soy la conciencia, entonces los pensamientos pueden aparecer y desaparecer sin atraparme. Yo permanezco. Esa comprensión abre una puerta enorme hacia la paz. El budismo ofrece un mapa muy claro para avanzar en este camino. El primer paso es la atención plena, aprender a observar lo que ocurre en la mente sin identificarse con ello. Cada vez que notas que estás perdido en una preocupación y decides volver al presente, estás ejercitando la libertad. Puede parecer un gesto pequeño, pero repetido miles de veces transforma la relación con tu mente. El segundo paso es el desapego. La mente siempre querrá aferrarse a algo, una idea, una persona, una imagen de ti mismo. El desapego no significa renunciar al amor o al compromiso, sino dejar de agarrar con miedo lo que, por naturaleza, está destinado a cambiar. Cuando sueltas, no pierdes, al contrario, recuperas espacio interior. El tercer paso es la compasión. Una mente libre no es fría ni distante.
Al liberarte de tus propias cadenas, puedes mirar a los demás con más comprensión. Ya no los ves como enemigos o competidores, sino como compañeros de viaje, cada uno con su propio sufrimiento y sus propios aprendizajes. La compasión disuelve el juicio y abre espacio para una paz compartida. La libertad interior también requiere valentía. Porque muchas veces nos sentimos más cómodos en la prisión conocida que en el espacio abierto de lo desconocido. Aferrarnos a pensamientos repetitivos, aunque dolorosos, nos da una falsa sensación de seguridad. Atrevernos a soltarlos y vivir con una mente más ligera puede dar miedo. Pero es un miedo que, al atravesarlo, revela una vida mucho más plena. Un ejemplo muy claro de esto es el hábito de la preocupación. Preocuparnos nos da la ilusión de que estamos haciendo algo para resolver un problema. Pero en realidad solo estamos repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, sin movernos. La libertad interior llega cuando reconocemos, puedo ocuparme sin preocuparme, puedo actuar sin encadenarme al miedo. Otra clave es el silencio interior. Aprender a descansar de los pensamientos nos muestra que la mente no necesita estar siempre activa. En ese descanso encontramos un sabor de libertad muy profundo, ya no estamos obligados a correr detrás de cada idea. Descubrimos que la paz está disponible en cualquier momento, incluso en medio del caos. El budismo también nos recuerda que la libertad no es un destino, sino un camino. No se trata de alcanzar un estado perfecto en el que nunca más haya pensamientos molestos. Se trata de cultivar, día tras día, una relación más sana con la mente. Cada vez que elegimos observar en lugar de reaccionar, soltar en lugar de aferrarnos, comprender en lugar de juzgar, estamos recorriendo ese camino. En última instancia, el camino de la libertad interior es el viaje de regresar a lo que siempre hemos sido, conciencia clara, abierta y tranquila. La mente seguirá produciendo pensamientos, como el cielo produce nubes. Pero igual que las nubes no afectan al cielo en sí, los pensamientos no afectan a nuestra verdadera naturaleza. Esa es la gran enseñanza, somos mucho más que la tormenta de la mente. Dejar de ser prisionero de tu mente significa recuperar la llave de tu vida. Significa caminar ligero, actuar desde la calma, amar sin miedo, vivir sin la constante presión de demostrar o agradar. Y cuando logras experimentar aunque sea un destello de esa libertad, entiendes que todo el esfuerzo merece la pena. El camino está abierto para todos. No importa cuán ruidosa sea tu mente, cuán atrapado te sientas hoy. Cada respiración consciente, cada momento de desapego, cada acto de compasión es un paso hacia la libertad. Y con cada paso, la prisión se derrumba un poco más, revelando el espacio inmenso de paz que siempre estuvo dentro de ti. Hemos llegado al final de este recorrido, pero recuerda, la práctica no termina aquí, empieza en tu vida diaria. Cada instante es una oportunidad para soltar pensamientos, vivir el presente y acercarte un poco más a la libertad interior. Ahora me encantaría que participes en los comentarios. Escribe una frase que te ayude a soltar la mente, algo sencillo como "yo no soy mis pensamientos" o "la paz está aquí". Tus palabras pueden inspirar a alguien que hoy necesita leerlas. Y si este vídeo te ha aportado valor, compártelo con alguien cercano. Nunca sabemos a quién le puede cambiar la vida un mensaje de calma y claridad.